lehenik eta behin eskerrak etorri zeratelako, mahaiko kideak aurkeztuko dizkizuet, alde batetik aniskinean dugu Mari Jose Arantzasti, bera artearen historialaria da eta gaurko mahai ingurua gurekin konpartitzera etorri da. Gero Sistiaga eta Nestor Basterretxea ditugu, gaur taldeko bi artista, eta gero nire ondoan Fernando Golbano, hain zuzen ere egun hauetan hemen beko erakustaretoan ikusgai dugun Amableariasen erakusketa komisariatu duen komisarioa, eta berak ere gaur pixka bat lagunduko digu gaurko saio honetan. Dakizuen bezala Amableariasen erakusketa daukagu erakustaretoan, eta pixka bat nahi izan dugu erakusketa hori osatu bi saiorekin. Gaurkoan gaur taldearen inguruko hausnarketa bat, eta zuzenean taldeko kide izan ziren bi artisten ahotsa entzuteko aukera izango dugu, eta gero datorren ostegunean gaur 8 pixka bat zabaldu egingo dugu ikuspegi hori, eta Amablearias eta Vicente Amestoiren inguruan pixka bat la trama del arte vasco eta horren inguruan hitz egiteko aukera izango dugu. Beraz, nik orain gazteleraz ere labur-labur esan da beraiei emango dietitza, hori dalako gaurko interesa eta mamia. Como decía, sabéis que acabamos de inaugurar la exposición sobre Amablearias. Nos lleva a una época del arte vasco en la que cobra un protagonismo especial el grupo Gaur, y pensábamos que era interesante poder complementar la exposición con otras actividades en torno a la misma. Y para ello, hoy hemos organizado esta conferencia o mesa redonda. Para ello tenemos con nosotros, por un lado... No entiendo nada. No, perdón, hablaré rápido y sin... Más alto. Más alto. Bueno, hoy tenemos a dos miembros del grupo Gaur, a Sistiaga y a Nestor Basterretxea. Creo que debemos agradecerles especialmente el esfuerzo que han hecho por venir hoy. Y luego, junto a ellos, le tenemos a Mari Jose Arantzasti, una historiadora del arte que conoce bien esta época, y también a Fernando Golbano, que ha comisariado la exposición de Amablearias y que también hoy estará con nosotros para dinamizar esta mesa redonda. Y luego también decir que, como complemento, el jueves que viene tendremos otra conferencia centrada ya más en la figura de Amablearias y Vicente Amestoy. Y bueno, yo creo que ya es mejor que hablen ellos, que habéis venido a escucharles a ellos. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on denori, buenas tardes a todos. Gracias a Garasi por la presentación. Y a mí me place mucho poder un poco compartir mesa y conversación con Nestor Basterretxea, José Antonio Sistiaga y también con María José Arantzasti, aunque ella no vivía aquella experiencia de Gaur ni aquellos años convulsos de los 60. Pero en la medida que ha sido un momento estelar de la renovación de la trama del arte vasco, de esa constelación tan genuina y tan irrepetible en la mitad de los años 60, que dio ese nombre de Gaur y que a la vez catalizó y fue un dinamizador de experiencias colectivas en Vizcaya, Hemen, en Álava, Orain, en Navarra, Danok, y quiso hacerse también otra en Iparralde, pero al final no cuajó. Digo que como me ha tocado en algún momento revisar y pude hacer una exposición hace 9 años, justamente Constelación Gaur, sobre aquellos avatares tan especiales y tan interesantes, me place mucho ahora volver un poco a repensar aquella experiencia desde el lado un poco de la moderación, pero volver a encontrarme con Nestor Basterretxea y Sistiaga, con los que he compartido muchas conversaciones y muchos avatares. Y lamento que no estaba invitado también José Luis Zumeta, pero está en Argentina durante una estancia larga y no ha podido participar en este coloquio. Pero digo que me place por eso, porque creo que fue un momento muy interesante de convergencia creadora, de laboratorio creador, y vinculado también a otra experiencia formidable y un caso ejemplar y único, yo creo que en el contexto español, ibérico, o como queramos denominarlo, que fue la experiencia de la Galería Barandiarán, aquella galería que bajo el patrocinio generoso de Dionisio Barandiarán se gestó en el año 65, y podremos luego hablar de ello más detenidamente, porque Sistiaga fue uno de los que más impulso dio, junto a Amablearias, a aquella aventura, digamos, organizativa y cooperativa, pero aquella Galería Barandiarán, que fue justamente la sede del Grupo Gaur, fue el laboratorio para esa intervención, se denominaba Galería de Producción de Arte Compuesto, es decir, era una galería que pretendía, entre otras cosas, ser un lugar, un espacio de convergencia y diálogo entre todas las artes.
Por eso, si revisáramos un poco las exposiciones, los eventos, los seminarios, las audiciones que se hacían en aquellos años, pues fue realmente un estallido de modernidad en un contexto de atraso, digamos, en relación a otros contextos europeos, porque estaba la dictadura, no olvidemos, y había habido una guerra civil terrible y muchos años de represión franquista, y por lo tanto aquella experiencia donostierra, que algún día habrá que volver a mirarla y estudiarla en profundidad, permitió que no solamente estos artistas, que varios de ellos ya habían tenido un reconocimiento internacional, sino que estos artistas pudieran conectar una experiencia realmente de vanguardia, renovadora y moderna con otras prácticas cooperativos culturales de signo popular. Y no olvidemos que en aquella Galería Barán de Arán era también la sede de Stoka Mairu, era también la sede del trabajo investigador y recuperador de una tradición de danza que llevaba Urbelts, era también el trabajo del grupo Geroa en artes escénicas, es decir, que fue un verdadero catalizador de modernidad, de experiencias novedosas y sobre todo de imbricación de experiencias y prácticas populares y al mismo tiempo de la corriente cosmopolita vanguardista internacional. Esa especie de sincronización, de convergencia, permitió, como luego veremos, que la aventura Gaur fue algo excepcional y extraordinario, aunque fuera efímero. Y por lo tanto fueron luego las trayectorias personales individuales de cada uno de los componentes, de Néstor, de Sistiaga, de Oteiza, de Chillida, de Valerdi, de Zumeta, de Mendiburu y de Amable Arias, todos ellos, digamos, hicieron luego, a través de sus trayectorias, se pudo ver como una acción diferida la importancia que tuvo aquella primera tentativa de agrupamiento cooperativo y de acción vanguardista, que fue la Galería Barán de Arán y el Avatar de Gaur. Bueno, yo con esto digo que me parece que es interesante volver atrás, hacer un ejercicio de memoria crítica, pero también de testimonio vivido, de testimonio que siempre tiene la fuerza de la memoria que se actualiza en cada acto y en cada presente, porque podemos contar todavía con algunos supervivientes de aquella trama renovadora, como son Néstor, Sistiaga y en este caso también Zumeta, aunque no esté hoy aquí. Por lo tanto, yo sin dilatarme más, quería pasar en primer lugar la palabra a María José Aranzasti para que sitúe, enmarque un poco lo que fue aquella experiencia creativa y vanguardista, en la que, siendo muy jóvenes, artistas como Vicente Amestoy o como el propio Ugarte, podían participar y hacer sus primeras exposiciones en aquella galería de vanguardia. Por lo tanto, María José, cuando quieras. Arratsaldeon. Bueno, pues ha sido un placer que me invitara Fernando y el Coldo Michelena a este acto. Bueno, pues a lo largo de mi trayectoria como historiadora y comisaria de exposiciones he tenido el placer de coincidir bastantes veces con Sistiaga, y yo lo que sí seguí por amistad durante muchísimo tiempo, al que traté muchísimo, a Rafael Ruiz Valerdi, y luego en concreto mi relación ha sido fundamental, ha sido con el artista José Luis Zumeta, que en estos momentos está en Argentina, con el cual he realizado distintas exposiciones. Y con Rafael Valerdi también, pues como os digo, una amistad. Y yo lo que sí quería plantear aquí, aparte de una especie de presentación un poco de lo que era el Grupo Gaur, es decir que para mí como ha dicho perfectamente Fernando, nos encontramos con unos grupos artísticos fundamentales para el desarrollo de los fundamentos del discurrir que va a ser luego toda la escuela contemporánea vasca, claro, con unas trayectorias que son titánicas, es decir, que a lo largo de todos estos años, tanto Basterrechea como Oteiza, como Chillida, como Valerdi, tendrán unas carreras verdaderamente prodigiosas y magníficas, cada uno de ellos, ¿no? Entonces es muy difícil hacer la síntesis en ese sentido como artistas. Entonces, como grupo, como ha dicho Fernando, pienso yo que es como grupo, para mí fue un grupo efímero muy importante, pero creo que, como has dicho tú, lo has considerado como la constelación Gaur, y fue como una supernova que dejó estelas y fulgores para el resto, ¿no?, de los artistas que vinieron después. Entonces, bueno, voy a hacer un poco de historia, es un poquito la presentación. Primero, yo creo que el punto de partida fundamental es el Santuario de Aránzazu, fundamental en los años 50, toda la repercusión artística que aquello produce, la experiencia de Néstor a lo largo de esos años y la experiencia en un principio fallida en un momento determinado. Ya sabemos que la Aránzazu se interrumpe y se termina en 1969. Y luego la referencia clave del libro de Oteiza, en la cual están involucrados todos los artistas y los jóvenes de toda la generación, que era el Cosque Tandem, publicado en el año 63,
y que era una nueva visión de reinterpretar sobre todo las bases y las propias raíces históricas de una estética vasca, basada en la etnia, en la lengua, buscando la esencia a través de las raíces históricas y fundamentalmente eso, ¿no?, de las raíces históricas. Todos los artistas en principio van a ser unos artistas autodidactas, en su mayoría, en todos sus quehaceres, y van a ir a la búsqueda de una nueva identidad colectiva nacional. París va a ser el eje fundamental en principio a todos los artistas, así como hoy en la actualidad es Nueva York o puede ser Berlín. En aquellos momentos es París. Todos los artistas, tanto Sistiaga, vais a coincidir en un viaje famoso ahí en los años 60 con Valerdi, Zumeta, con José Ortiz en los años 60, ¿no? O sea, de que el viaje a París para conocer un poco lo que era un poco la internalización del arte estaba en París. Es decir, como ha dicho bien Fernando, estamos aquí en pleno franquismo, la dictadura represiva, y uno de los acontecimientos importantes del Grupo Gaur va a ser, en principio, una de las cuestiones importantes va a ser en torno a la pedagogía del arte. Bueno, pues en ese ambiente, luego se van a producir una desavenencias entre los grupos distintos que se van a ir formando, el grupo Orain, Jesús Echeverría, Joaquín Fraile, Juan Mier, Carmelo Ortiz del Guea y el fotógrafo Sommer. El grupo Orain junto con el grupo Gaur van a ser un poco los grupos fundamentales en cuanto a una posición más radical en cuanto a la supervivencia o la primacía del arte más experimental, que podía ser el arte más experimental, no, el arte informalista y abstracto, por una parte, ¿no? Entonces, el grupo M en su parte por Vizcaya, que estaba formado por Andreu, Dionisio Blanco, con Barceló, Agustín Ibarrola, con García Argüín, Cañada, Gezala, etcétera. Estos eran unos artistas que previamente muchos de ellos habían participado en otro grupo anterior, en los años 62, de la estampa popular vizcaína, que preconizaba un poco el lenguaje, aceptaban el realismo como lenguaje de expresión, a través del grabado y a través de, el grabado como medio de expresión. Entonces, esta especie de lucha que vamos a encontrar precisamente entre ese posicionamiento, por un lado del grupo Orain y del grupo Gaur, por el informalismo, apoyando siempre el informalismo y al arte abstracto, frente al grupo de Vizcaya, que era mucho más colectivo, más numeroso, que apoyaba a otros artistas que entraban dentro del tema de la figuración. Y según los historiadores, por ejemplo, Ana María Watts, esto es precisamente quizás una de la contraposición, esta ideología entre figuración y abstracción va a ser importante para la brusca desaparición del grupo Gaur. Y entre tanto, habría que señalar básicamente el enfrentamiento también ha habido entre Chillida y Oteiza, ese feroz enfrentamiento que hubo en una época determinada para esa desaparición más pronta del grupo Gaur. Estos, como he dicho, todos los autores son fundamentales, este grupo Gaur, como los grupos Emen, como el grupo Orain, son fundamentales dentro de la referencia de la historia del arte contemporáneo del País Vasco. Yo he trabajado, como os he dicho, con los artistas del grupo Gaur en algunas de las trayectorias y creo que como he dicho antes, la constelación que habías dicho tú del grupo Gaur, la constelación del grupo Gaur, para mí fue un momento determinado de esta época que luego pierde su valor. En la productora de exposiciones de arte has comentado tú como la Galería Barandiarán, y uno de los efectos para mí importante era lo local frente a lo global, la tradición frente a la modernidad. Oteiza hacía una valoración del arte prehistórico y popular. La recuperación por parte de Oteiza de la ética del arte era importante dentro de la consideración del grupo Gaur,
Y dentro de la Escuela Vasca se perfila como interesante y como muy importante el Instituto de Investigaciones Estéticas Comparadas, el Laboratorio Universitario Popular del Arte Vasco, la Escuela Piloto de Deva, la Universidad de los Artistas Vascos, todos ellos inscritos en esa Escuela Vasca como fundamental dentro de la pedagogía que se quería desarrollar en el Grupo Gaur. Precisamente todos los artistas, tanto Sistiaga como Balerdi como Zumeta, trabajaban en el tema de la pedagogía infantil. Balerdi en varios estamentos escolares en Hernani, en Herrera y en Las Artes, tú en San Sebastián, tanto en la Galería Barendiarán con el proyecto Arte Niño. Es decir, que el tema fundamental dentro de la cuestión de la enseñanza era un punto muy importante dentro del grupo Gaur. Entonces, el taller de libre expresión, la Academia de los Jueves, dirigido por Sistiaga y Esther Ferrer durante los años 66 hasta el 68, pues es un poco el marco de estas actuaciones. Yo también comentaría que Sistiaga, Balerdi y Zumeta siempre me comentaron a mí su adscripción al Grupo Gaur, pero la poca previvencia como grupo, dando paso al tema de las individualidades. Balerdi en un momento apostó al principio del grupo como por el informalismo y la abstracción. Luego, evidentemente, tanto Zumeta como Balerdi hicieron sus entradas y sus incursiones durante tiempo por el tema del arte figurativo. Y, de hecho, Balerdi reivindicaba una alternancia y Zumeta también una alternancia entre ambos estilos, ¿no? Tanto la pintura figurativa como la pintura formalista y abstracta. No creo, decía Balerdi, que en una línea divisoria entre abstracción y figuración. La abstracción puede parecer un mundo aparte, pero si reflexionas en profundidad ves que no hay tal ruptura. Es precisamente entre los años 55 cuando Balerdi se mete en el mundo de la abstracción a través de Chillida, con una amistad entrañable a lo largo de toda su vida, y será precisamente Chillida quien le introduzca en este apartado de la abstracción. Se ha llegado a decir en un principio, vosotros luego lo comentaréis, que el grupo Gaur era un grupo cerrado frente al grupo vizcaíno, que era más abierto en cuanto a las tendencias de los propios artistas, ¿no? Y en ese sentido sí recogía Ana María Guach y los que han estudiado este periodo, como Ana María Guach o José María Rivas o Fernando Golbano, un poco el tema precisamente de esa separación de la abstracción y la figuración como una fuerza, ¿no?, que estaba metiéndose entre los grupos. No abandona la figuración Balerdi nunca, salvo en varios temas recurrentes a lo largo de su etapa, de su trayectoria artística. Uno de los fundamentos para mí también dentro del Grupo Gaur sería la visión de la naturaleza dentro del propio Chillida y de Remigio Mendiburu. Hacer arte con la naturaleza dentro del arte, ¿no? O sea, para mí dentro del Grupo Gaur habría que hablar sobre el tema del asociacionismo en todos los niveles de la época, la valoración del papel histórico del artista, el artista dentro del contexto social y la reafirmación de lo nacional y de lo vasco. Ese papel histórico del artista es importantísimo dentro de la valoración del papel histórico del Grupo Gaur. No sé, yo pienso que el arte de Gaur no era en busca de un arte nuevo, sino era un cambio en la escuela. Hacían un llamamiento a los artistas de todas las demás provincias para que se sumaran a este cambio artístico, ¿no? Sin distinción, en principio en el manifiesto del Grupo Gaur no había distinción de tendencias, ¿no?, pero sí había un manifiesto por ese informalismo y por esa abstracción. En ese sentido que he dicho de un poco el grupo cerrado, quizás no entró en esos momentos al grupo con el cual estuvo conviviendo en algunos momentos Maripaz Jiménez,
que era un artista también informalista y dentro del mundo de la abstracción, en el cual colaboró también con vosotros con los artistas, ¿no? Que sería un papel también a tener en cuenta en este sentido. Hay un renacer de la pintura vasca para lo que es necesario una preparación profesional, una información para lo que se requieren unos centros propios, una difusión estética a todos los niveles de la enseñanza. Y este es un poco uno de los ejes fundamentales que llevará Oteiza a este tema de la pedagogía en el arte, ¿no? Bueno, es de valor también la carta de Oteiza a Carmelo Ortiz del Guea en 1966 para hacer la formación del grupo Orain. Las propuestas más modestas también había. Y luego para mí fundamentalmente, y ya terminaría, habría una especie de polémica o una existencia entre una relación entre el arte y los artistas en una encuesta publicada que se hizo en Euskadi a todos los artistas. Se hablaba sobre la especificidad de lo vasco, la existencia o no de una escuela vasca, el arte como respuesta a factores políticos, sociales y ambientales, ¿no? En este tipo de encuestas no todos los artistas respondieron a esta encuesta y lo que sí subyace era un poco el factor del entorno de Euskadi, el tema específicamente vasco, la existencia o no de una escuela vasca en el arte vasco. Este sería uno de los temas claves un poco de la pervivencia del tema gaur, ¿no? En este sentido yo sería un poco daría esa parte. Y luego la evolución de los artistas, el avance y el cambio de lenguajes en la propia experimentación daría lugar a los encuentros de Pamplona del año 1972, en los cuales hubo tendencias experimentales y conceptuales, una aventura sentimental de las artes plásticas, en las cuales se daban cita la danza, la música, la poesía, el cine. Proyectos que van a producir una nueva forma de entender el arte en un movimiento quizás como el actual, en un cruce de cambio, ¿no? O sea, yo creo que podíamos asistir también en este momento a un cruce de cambio. Yo creo que esos serían un poco los temas relevantes para mí del grupo GAU. Luego podía hacer algunas cosas. Muy bien, vale, María José, gracias. Ahora, Néstor. Estoy impresionado por la memoria que tenéis. A pesar de que éramos muy jóvenes. Es una memoria pésima. Y la verdad es que, no sé, pero para mí el grupo GAUR tuvo una naturalidad que me extraña que se pueda hablar tanto de ella. Yo sí me he acordado de los anteriores a nosotros, de los Aurelio Arteta, de Aranoa, de todos esos, que fueron muy buenos pintores. Todos estuvieron en París, en una época en que París era realmente una maravilla. Acabo de nacer eso de Picasso, ¿cómo es? Cubismo. A ver lo que tiene. Cubismo. ¿Eh? Cubismo. Cubismo, ¿no? Cubismo de Picasso, bueno, y todos los demás ismos, ¿no? Y la verdad triste es que todos volvieron a casa sin haber aprendido nada. No sé, yo tengo el ejemplo de un bermeano, Barrueta, muy buen pintor, muy fino, muy velazqueño, que un abuelo mío que era
abogado y secretario del Ayuntamiento de Bermeo, pues le consiguió una beca para estar en París 10 años. Yo conocía lo que había hecho antes de ir a París y pues me enseñaron lo que había traído de París y era como si no hubiese salido de casa. Quiero decirte que esa explosión que fue el Grupo Gaur, yo creo que fue ayudada de aquella lentitud que había, aquella sabiduría sin duda de oficio y todo eso, pero que no habían conseguido o no habían querido, no les había importado añadirle una pizca de novedad al arte. Entonces yo tengo idea, igual me equivoco, pero tengo idea que el Grupo Gaur nació por mediación de una idea de Oteiza. Usted duda de todo, y solamente tiene razón. De Oteiza, ¿no? Es un factor entre otros. ¿Eh? Oteiza está como catalizador, pero hay otras iniciativas que convergen a la vez, entonces no es solamente una idea de Oteiza, hay una convergencia de acciones. Bueno, pues yo hablo de la primera idea. Es decir, lo que quería es hacer un montaje con los mejores pintores que había en nuestro país y escultores. Y en ese empeño, pues él iba eligiendo los artistas de cada territorio, ¿no? Allí estábamos los mejores, ¿tú crees? Los necesarios. Los necesarios, ahora disimula, ¿eh? Y que nos conocíamos relativamente, que sí coincidíamos en incorporarnos a una modernidad de pensamiento, eso no hay duda, pero yo creo que nadie, y con razón, nadie cedió a su personalidad. Por ejemplo, pues, esa exposición que tú has montado ahora mismo también, ¿cómo se llama? Amable Arias. ¿Eh? ¿Don Amable? De Amable Arias. Amable Arias es una persona que no tenía nada que ver conmigo. Nada, ni contigo solamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no tenía? No tenía nada que ver contigo, Amable. ¿Relación, quieres decir? Bueno, relación, yo le conocí entonces. ¿Tú le conocías de antes? Desde los años 50 y tantos. Desde los años 50 y tantos. ¿Me conocías? Sí, sí. Yo estaba en casa. Quiero decir que fueron personas muy diferentes, pero con ese sentido común, comunitario, vamos a decir, de incorporarnos a como cada cual podía y entendía, pues esa marea de modernidad que en aquella época fue muy interesante, muy impresionante. No había una cordialidad en el grupo, porque yo observé, por ejemplo, que como Mendiburu y el que está en Argentina, ¿cómo es? Zumeta. Y Zumeta sabían euskera, pues sí, yo creo que sin querer incluso hacían unos corrillos aparte, hablaban de sus temas en euskera, cosa que yo lamentaba por mí, porque yo no sabía y no sé. Otra distinción podía ser la de Oteiza y Chillida, que no sé,
no encajaban ahí, no. Yo creo que, aunque antes me decía que no es por eso, yo creo que las diferencias profundas de Chillida con Oteiza, o Oteiza con Chillida, eso reventó un poco la armonía, reventó reventó mucho la armonía del grupo Gaur. Porque nosotros, en vez de tener la serenidad de decirles, oye, meteros en ese cuarto, discutir lo vuestro, pero no nos comprometéis a los demás. No hicimos eso, entonces se abrieron ahí dos bandos, que por otra parte es muy de vascos eso de separarse. Yo, por ejemplo, hoy no podría hacer Amalur. Porque cuando yo hice Amalur, es que delante le teníamos todos a Franco. Pero ahora tenemos todos, este no piensa como yo, este tampoco. Joder, somos la pera. Así que esa actitud de, no sé si es de intolerancia. Hombre, yo vivía a 3 kilómetros en donde vivía a 3 kilómetros de Remi, de Remigio de Uru, y le veía 2 veces al año. Y no estábamos enfadados. Así que todo se sumó, también razones políticas, claro. Todo se sumó para que durara poco. ¿Cuánto duró? Hasta el final del 67. ¿Cuánto tiempo es? Pues no llegó a 2 años. ¿Eh? No llegó a 2 años. No lleva 2 años. Bueno, yo todavía creía que era menos. No se me han hablado aquí de movimientos secretos y no sé qué. Yo no me he enterado de nada. Yo había llegado de Argentina a los 27 años, viví la aventura de Aránzazu, muy dura, muy dura. Tuve que hacer el servicio militar. En fin, la vida se me presentó como una realidad pues muy desagradable. Y ni siquiera recuerdo si fue antes o después de eso el Grupo Gaur. Imagino que fue antes, ¿no? ¿Eh? Imagino que fue antes. ¿Antes de qué? ¿Y cuál? ¿Cuál? Pues eso que la decía antes, estamos diciendo lo mismo. Sí, sí. Es que no tener memoria te dificulta establecer una relación pues justa, ¿no? Y por otra parte no me importa. Aquí Sistiaga, que tiene una buena cabeza. Bueno, pues todos seguimos solos luego, ¿no? Después de perderse esa idea que fue preciosa, la de hacer una homologación de los artistas y tal. Pero en nosotros no resultó. Yo por mi cuenta, como quería ser arquitecto, y claro, dos guerras eran demasiado, era un impedimento tan gordo fuera, pues entonces quise enterarme de las herramientas que podía utilizar el artista
y por eso me abrí a todos esos conocimientos. Y, por ejemplo, la exposición que estoy haciendo ahora en Bilbao, con 220, 240 obras, es el resultado de eso, de esa ambición de progresar, no en un terreno solo, sino posiblemente en todos, por lo menos probarlos, ¿no? El cine, pues me parece que es la técnica más eficaz de entendimiento de las cosas, de explicación. Pero como resulta caro y excepcional, pues no. Estaban así, hice unas cuantas películas, todas documentales. Y ahora, a los 88 años, pues me he encontrado con un final que es el principio, un círculo. Después de mucho ir restando formas, expresiones a las obras y muy atento al dibujo industrial, pues me he encontrado al final con un círculo. Como no quiero dejar de hacer, el problema es que qué se puede hacer después de un círculo, ¿no? Que claro, en el fondo es un dibujo primario que todas las razas del mundo han utilizado como lugar sagrado para que se relacionen con los dioses, ¿no? Entonces, no sé, todo lo que sea seguir trabajando es retroceder, sin indudable. Pero es también hacer de otra forma lo que hice antes. Y estoy en ello. Estoy en una observación de lo que he hecho hasta llegar al círculo. Para seguir trabajando, seguir pensando. No tiene nada que ver con el grupo Gauss. Pero yo creo que sí, yo creo que aquel contraste de aquellos hombres que fueron a París, grandes pintores, pero que no salieron de la figuración. Vuelvo a decir que creo que algo tuvo que ver con ese estallido de novedad, ¿no? Porque ellos lo que hicieron es seguir en el aire ese internacional del siglo XIX y un poco antes, para demostrar, no sé, para explicar la vida desde un punto de vista, pues, claramente figurativo, ¿eh? Y ahí quedaron. Y nosotros, pues, creo que más conscientemente, y creo más jóvenes que ellos, pues nos pareció que el presente y el futuro
era la misma cosa, y que nos correspondía investigar y vivir las nuevas formas del arte. Pum, pum. Este sabe más que yo. Bueno. Sí, otras cosas. Gracias, Néstor. En realidad es un ejercicio de memoria para producir lo nuevo y es la que toda tentativa creadora y de vanguardia intenta en cada época y en cada momento, ¿no? Yo creo que has trazado bien ese círculo para volver a pensar cómo empezar, que siempre es un no terminar nunca, ¿no? Sistiaga, que tiene una memoria un poco más, en fin, más dúctil, seguramente nos va a dar otra percepción de lo que fue aquella experiencia de Gaur, y además él tuvo un papel muy protagonista junto con Amable Arias, como he dicho. Ellos fueron los que contactaron, digamos, tomaron los primeros contactos con el resto de artistas y los que contactaron con Dionisio Barandiarán para poner en marcha la galería que tuvo ese nombre del propio promotor. Por lo tanto, Sistiaga, refrescanos un poco aquel momento. ¿Por dónde empiezo? Para empezar. O sea, lo que he oído hasta ahora, menos lo de Néstor, que era más particular, hablando de su forma de concebir la escultura, la pintura, la vida, sencillamente, yo no sé si aquí alguien sabe qué fue Gaur o cómo se hizo, en qué consistió, qué se hizo. Una cosa son las ideas escritas en un papel y luego otras su realización. O sea, el grupo Gaur nace de una idea mía en verano del 65, de noche, mientras se estaba preparando una exposición a través del Centro de Atracción y Turismo que era sobre pintura vasca, con un premio metálico. El año anterior lo había ganado Zumeta. Y este año se presentaba Valerdi. Entonces yo pensé en que sería interesante hacer una exposición paralela a la del CEAT, con pintores y escultores no figurativos al mismo tiempo, para ver los contrastes que origina un arte desde la política. Por ejemplo, un amigo mío, abogado y de Néstor, Idoeta, pintó un cuadro a la víspera de esta exposición sin haber pintado en su vida y todo fresco chorreando lo llevó, porque hacía falta hacer patria. Esa era su misión, según parece ser. A mí eso para mí era insoportable. Entonces pienso en eso y pienso en qué artistas vamos a ser. Y pienso en 7, porque Valerdi no podía estar, ya que estaba en la otra exposición, haciendo al mismo tiempo. Bueno, eso fue en verano, conozco a Dionisio Barandiarán en Zarauz, hago una exposición de pinturas infantiles. Yo tenía un taller donde los niños se expresaban con total libertad, sin ninguna participación mía, y al mismo tiempo le hablo de una posible exposición. Se hizo también una exposición de adultos, por llamarlo de alguna manera, y luego me ofreció sus locales de la calle Bengoechea. Su secretaria ponía a nuestra disposición y estaba dispuesto a pagar a un director. Era un regalo para los artistas excepcional. No existía nada parecido. Entonces, hablé con Amable tomando café ese mismo día. Le pareció la idea muy buena. Fuimos a verla a Oteiza, la aceptó inmediatamente. Luego a ti, que no te acuerdas, en tu casa. De allí fuimos a Fuenterrabía, hablamos con Mendiburu, también de acuerdo. Y de allí cogimos el autobús, me figuro, no me acuerdo muy bien, y fuimos a verle a Chillida, en el Alto de Veracruz. Y Chillida hizo esta observación: no me importa que mi hermano no esté, pero si queréis que yo esté, Valerdi tiene que estar. Entonces dije, hombre, hay una solución, que es retrasar esta exposición y no hay ningún inconveniente. Y esa fue la decisión que tomamos. Luego Amable escribe el manifiesto, que está publicado en un libro escrito por Carmen Alonso Pimentel, de las ediciones del año 97. Yo pensaba que era anterior. Que luego
discutiendo con Oteiza, se van eliminando aquellos aspectos que pensábamos que la policía o la censura o el gobernador civil podía impedir que aquello se llevase a cabo. Y ese es el manifiesto que aparece en el catálogo de Gaur. Y después, al cabo de unos meses, vino Oteiza con los nombres. Ese fue el proceso que duró un tiempo. Mientras tanto, en el año 65, yo organicé, en colaboración con los métodos activos de enseñanza de Frenet, de Celestin Frenet, una gran exposición en la Galería Barandiarán, que al fin y al cabo ya estábamos, pero Gaur vino 3 meses después, y en esa sala se hicieron proyecciones de películas cedidas por diferentes embajadas que disponían de cine sobre aspectos pedagógicos, y la pintura era la aportación de los niños que venían a mi taller. Luego ya vino Oteiza, al comienzos del 66, vino con los nombres. No solamente Gaur, por nosotros, sino por el grupo EMEN, Olain, todo. Pero esos, en vez de ser desde el arte hacia la educación y a la política y a la cultura, era desde la política hacia el arte, que yo siempre he pensado que eso es completamente nefasto. El mundo de la política, sobre todo cuando caemos en manos de personas que desconocen cómo es un proceso creativo, y lo cuento como anécdota, en la exposición del Grupo Gaur en Guetarí, al lado de Biarritz, hace 5 años, creo que fue, o 6, Miren Azcárate, que era entonces la consejera de Cultura, vino a ver la exposición, le acompañé luego a la vuelta y me dijo esta frase: lo que Oteiza y tú hacéis es el pasado, ahora las nuevas tecnologías. Esa es la expresión de una persona que no tiene la menor idea de cómo se concibe una escultura, una pintura, una obra musical, la poesía, no tiene la menor idea, pero es la responsable cultural de un gobierno durante varios años, lo cual puede originar pues muchos retrasos, sencillamente. Por eso, ninguno de nosotros estuvimos en Bellas Artes. Quizá alguien estuvo un año, un par de meses, yo estuve 1 mes y medio en París, en Bellas Artes en París, y me largué espantado de allí. Yo ya lo hacía copiando obras en el Museo de San Telmo, que es donde yo le conocí a Balerdi, a pesar de que hemos nacido uno frente al otro en menos de 150 metros, le conocí copiando en el Museo de San Telmo, a Añíbarro, Carlos Añíbarro también. ¿Y por qué? Porque era la forma más rápida de aprender. Primero, respetando las obras de los antecesores a nosotros. Allí estaba una memoria, y hoy no hay memoria artística. En Guipúzcoa, donde nace el arte contemporáneo vasco, no hay memoria artística. El Museo de San Telmo es una chapuza en ese aspecto. No hay memoria artística y seguimos tan tranquilos. Hay muchas becas, yo me niego a tener becas. Si necesito dinero, trabajo y punto. Que es lo que hice en los 6 años que viví en París, entre el 55 y el 61. Por cierto, con Balerdi recogiendo papel durante unos cuantos días. Y sacábamos dinero pues para vivir quizá 2 o 3 días, lo cual nos daba una cierta libertad para poder pintar. Pero eso de estar esperando una beca o a un diploma para pintar, a mí no me pueden dar diploma de pintor, que me parece absurdo, sencillamente. Pero ninguno del Grupo Gaur entró en una escuela de Bellas Artes, que para mí, sigo diciendo, me parece nefasto ese proceso. Las obras están en los museos, las clásicas, podríamos decir, y ahí se aprende un montón. Y no hace falta un señor que te diga, tú tienes 18 años, primer año carboncillo. No, pues si yo llevo haciendo carboncillo 15 años. No, pero primer año, obligatoriamente, desde un Ministerio de Cultura, es así. Y si no te revuelves contra eso, es que es mejor que cambies de oficio, que hagas otra cosa. Pero bueno, ahora estoy soltando un mitin político. Voy a otras cosas. Se inaugura la exposición del Grupo Gaur en abril, creo que es, del año 66. Y ahí suceden varias cosas. Llamamos a Campal, un poeta uruguayo que vivía en Madrid en una condición muy depauperada, que es el que se le ofrece la dirección de la galería. Está unos meses, no hay muchos acuerdos. El hombre estaba un poco perdido generalmente. Hizo una gran exposición de poesía, ¿cómo se llamaba? Visual creo que era, no, es igual.
Y bueno, luego se cambia de director y ya caemos los artistas en manos de los políticos. El siguiente director, que pertenece a un partido político que está prohibido, empieza a organizarnos y nos encontramos con exposiciones, tengo el catálogo aquí, en diferentes pueblos de Guipúzcoa sin consultar con nosotros para nada. Ni las condiciones, nada. Y eso ya empieza a mí a irritarme. Hay una correspondencia con Oteiza, con Valerdi, con alguien más, en el catálogo sobre mi obra que se hizo en el 96 en la Galería de Bilbao, ¿cómo se llama? No, en la Galería Recalde. Y en ese catálogo hay 4 o 5 páginas en las que están esas cartas reproducidas. Aquí en la biblioteca lo tienen, el que se interesa las puede leer. Ese grupo que nos posee empieza ya a editar un segundo catálogo en Valverde. Y ahí yo acudo a Valverde, hablo con Oteiza, hablo con Valerdi, hablo con Zumeta también, y conseguimos paralizar el segundo catálogo que, sin habernos consultado, intentaba lo mismo. O sea, quizá con muy buenas intenciones, pero no era la intención que teníamos nosotros. Entonces es cuando empieza la primera interrupción entre la Galería Barandiarán y los artistas. Yo doy una charla, como ahora, pero más larga, y con una exposición en la CAF de Beasain con el Grupo Gaur y pinturas infantiles. Y el tema era la creatividad en el hombre y en el niño, futuro hombre. Me dijeron, vinieron 7 personas. Me dijeron, hombre, si llegamos a saber que esto era así, hubiésemos venido más. ¿No podría usted volver dentro de 2 o 3 días para repetir lo mismo? Y dije, mire usted, aquí no pasa nunca nada. Yo ya he venido, estaban ustedes, para mí ya es suficiente, pero ya no repito nada. O sea, si para ir a ver un partido de fútbol todo el mundo se vuelve loco, comprando entradas, durmiendo en la calle para tenerlas, y si para ver una exposición en tu propio pueblo, a 2 pasos de donde vives, habría que haberle dado la exposición masticada. Ya no solamente hay que ponerles el alimento, que se supone que es la pintura y la escultura, sino que también había que masticarla, porque si no, no tienen capacidad para pasar 10 minutos viendo cosas que quizá por sensibilidad unas personas las aceptan, otras no. Hay una. Y puedo contar como anécdota que de la exposición que hice yo aquí hace 1 año y medio, 2 años, me encuentro con un conocido mío de mi misma edad que me dice, oye, he visto tu exposición, pero no había bodegones. Entonces, claro, eso te da una idea de que hay unas personas que para ellos la pintura, si no hay bodegones, pues no tiene nada que ver. Tú has hablado antes de figuración, pero no nos nombraba Amable, que ha hecho figuración toda su vida, ni más nombrado a mí tampoco con los dibujos eróticos, con los desnudos. Bueno, hombre, no hemos hablado de los artistas, pero bueno... Sí, has nombrado a los que pasaban a la figuración, pero no, es que siempre olvidando, al final no queda nada. Perfectamente que tienes la exposición de la suite erótica, que la hiciste conmigo en Zaragoza la primera vez en el 88, que vino Oteiza. Y allí no venían los del partido político que estaban enfrente a 50 metros, y dijo, pero bueno, olvidémonos. Pero es así, o sea que la figuración la hemos tocado primero al inicio, lógicamente, y cuando se nos ocurre, así de claro. Yo lo que me refería un poco, a lo mejor se me han entendido mal, un poco era en cuanto a, o sea, en la época de los años 60, en España, en la época del franquismo, vamos a decir, a nivel nacional se estaba exportando la pintura informalista de Tapies con mucho éxito a nivel nacional. Entonces, un poco el contraste y la paradoja era que aquí lo que se estaba haciendo en los grupos, vamos a menos, el grupo Gaur, se estaba valorando el tema del informalismo y la abstracción, independientemente de que los artistas luego... Esa es la interpretación. estuviesen... Tú tenías 5 años entonces, esa es la interpretación que se da por otras personas. Pero aquí tienes a uno que precisamente estaba allí. Entonces, claro, no es lo mismo la visión de alguien que ha leído lo que otro ha escrito y que ha metido la pata, como que esa pintora bilbaína, ¿cómo se hace? La que hace el muñeco de las fiestas. Maripuri Herrero. Bueno, que Maripuri Herrero quiso integrarse en el grupo Gaur. Bien, y eso queda escrito y todo el mundo tan feliz. Pero si Maripuri Herrero tenía su propio grupo en Bilbao, lo lógico es que estuviesen, si es que estaban, no me acuerdo muy bien aquí. Pero hay otra cuestión. Cuando Oteiza viene con Ibarrola, que es el más nefasto artista de este país, viene
con la concepción de los otros grupos políticos y los otros grupos artísticos. El intermediario con Ibarrola era yo. Y un día te decía que eran 18, al día siguiente eran 24, al otro eran 8, bueno, al final fueron los que fueron. Pero esa especie de paternalismo comunistoide de Ibarrola, en el cual todos somos muy buenos, eso es falso por completo. Y cuando fuimos a Vitoria, que allí había un grupo más reducido que en Guipúzcoa, pero con una intención semejante a la nuestra, cuando vieron los cristos de la rea por el suelo, porque en alguna parte tenían que estar hasta que se colocasen, pensaron los navarros que estaban allí también que éramos una panda de sinvergüenzas de mucho cuidado, de comunistas, lo que fuesen todos, y se negaron a que fuésemos a Pamplona. Hubo una discusión en un hotel allí, que nos dejaron en el hotel tranquilamente, sin pedir ningún permiso al gobernador civil ni a nadie. Aquello fue un intento de quizá de aclarar algo. Yo no creo que se aclaró casi nada. Pero el montaje que Ibarrola tenía con los demás artistas en Vizcaya era pues la de así, todos los tenían un puño. La conclusión es que nadie habla de esa parte de Vizcaya y ni que ellos mismos han hecho el menor esfuerzo para dirigirse hacia nada. O sea que las intenciones iniciales escritas en un papel son muy hermosas. Por ejemplo, la educación. ¿Por qué hablaba Oteiza de educación? Que no tenía ningún hijo. Yo tenía 5 o 6, no me acuerdo cuántos. ¿Y qué ocurría? Que a mí me interesaba ese sistema. Me interesaba ese sistema porque desde niño me había dado cuenta que en el colegio había profesores que sabían enseñar y otros que no sabían. Entonces, esa preocupación llega que cuando voy a París, conozco, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, me invitan a una reunión que hay con gente que viene de otros países y veo un arlequín de unos 2 metros de alto, pintado, y le pregunto a la persona que me había invitado, le digo, ¿este cuadro quién lo ha hecho? Y me dijo esta frase, naturalmente el profesor. ¿Y los niños qué hacen? No cubren cada espacio, uno en verde, en amarillo, en azul, o lo que sea. Eso era la aportación pictórica en el sistema tradicional francés de educación. Es cuando yo me di cuenta que aquello no me servía para nada y di, por casualidad, leyendo con el método de los métodos activos de Celestin Freinet. Y coincidió al mismo tiempo que en el Hórreo, la cooperativa Funcor se instalaba, tenía un gerente que acaba de fallecer, Andoni Esparza, que falleció hace unos meses, y que le interesó el tema y me propuso hacer la escuela que ellos tenían, que eran 140 niños, y quería también hacer una maternal que no tenían hasta entonces. Compraron un caserío, hice de arquitecto, tiramos paredes, diseñé las mesas, bueno, estoy hablando ahora de mí, como hablaba hace un momento. Y todo eso surge. Entonces Oteiza es cuando coge la parte educativa. Pero Oteiza lo que hace, y eso es lo que a mí me produce cierto sentido de humor, es que dice, no, lo vamos a hacer a partir de los deportes vascos. Mientras que en el sistema de Freinet era la observación de lo que sucedía a lo largo del tiempo que pasa en los niños que iban a una escuela, y siempre puede haber algo que es más dramático, que recuerda la memoria, y podía ser el centro de interés para un día, para 2 o para varios. Y ahí se desarrollaba, hasta editaban un pequeño libro, y según esas escuelas estuviesen hechas frente al mar, en la montaña o lo que sea, pues el comportamiento de los niños era realmente en relación a un medio natural que era diferente de un lugar a otro. Eso a mí me interesó muchísimo y es lo que intentamos hacer en el Hórreo, con Esther Ferrer, que se comportó espléndidamente. Oteiza entonces propuso que el tema que no existía en el método Freinet era el deporte vasco. Y entonces hace toda una teoría sobre el deporte vasco para el comienzo de la enseñanza en las escuelas. Pero ¿cómo lo coge la administración esa idea? Y entonces es cuando aparecen, no sé si alguien se acordará, esos concursos de chicos un poco fuertes de 12 años, llevando en cada brazo pues 30 kilos de un producto cualquiera del campo, pues leche. Entonces, en los frontones se les ve haciendo unas carreras hasta reventar los chavales, a ver quién hace más idas y vueltas. Eso era la interpretación de la administración de la cultura sobre el deporte vasco. Ese es mi análisis con cierto humor. Naturalmente sería más complejo. Pero eso es donde Oteiza les lleva con el sistema pedagógico. Oteiza estuvo una sola vez en el Hórreo y conmigo. Bien, pero eso es otra historia que dura solamente 11 meses porque se pegaron tal susto
cuando vieron que fueron todos los profesores, que eran 11 mujeres y un cura, ese es el que montó todo el follón, cura, como siempre, fueron a Francia a seguir unos cuantos días sobre la metodología Frenet. Hubo quizá problemas de lenguaje para entender el francés para los que venían de aquí, o para entender el euskera para los que estaban allí, o el castellano. Y bien, el cura fue el que interpretó a su manera todo lo que allí se hacía. Y entonces le pidieron a Esther que se fuese, y entonces yo dije, o se le readmite a Esther después de que haya una aclaración, una conversación, o yo ya dimito, son vuestros hijos, hacéis con ellos lo que queráis. Pero esta metodología Frenet, que en Francia en aquella época había cerca de no sé, había una cantidad de profesores enormes, controlado por el gobierno francés, y aquello tenía una base muy sólida desde hacía más de 40 años también, ¿eh? O sea, que no era un capricho de nadie de la noche a la mañana. Una experiencia muy bien conformada, que por cierto sigue existiendo esa metodología y se ha querido de vez en cuando hacerlo aquí también en alguna parte. Bien, eso fue la parte educativa, ¿eh? Como fue la parte de pictórica, no fue Jorge el que tiene la idea la tuve yo. Y amable hacer el primer manifiesto, lo discuten con Oteiza y se corrigen ciertas cosas, y luego viene todo otro proceso y viene la creación de los demás grupos, pero a partir de la política. Y ahí es cuando todo se va al garete. La exposición de Bilbao, hay una carta mía en ese catálogo que digo que lo pueden encontrar aquí en la biblioteca, se monta de cualquier manera, con la intención de borrar, podríamos decir, la identidad del autor de cada cuadro. Y eso lo ves enseguida. En Vitoria, aquello duró lo que sea, y cuento como anécdota, que les puede hacer reír a más de uno, que ni Balerdi, ni Zumeta, ni yo teníamos dinero para volver. Los navarros, con un gesto muy generoso, nos dejaron en Alsasua, y desde Alsasua hasta Beasain andando, hacía una noche espléndida, dimos con la primera gasolinera que estaba abierta, que no había muchas, por cierto. Y allí, para un taxi a los pocos minutos de estar allí, Balerdi habló con el taxista, le dijo, mire, ahora no tenemos dinero, pero mañana le pagaremos. Ah, bueno, no hay ningún inconveniente, y nos trajo a casa. Esa era la situación económica en la que nos movíamos muchos artistas. Pero ninguno trabajaba con becas, ninguno trabajaba con apoyos o apoyos de particulares. Por ejemplo, puede ser Juan Duarte, ¿no? En el caso de Balerdi, en el caso mío también, con la película mía que yo hice, fue el financiador. Luego yo, el mural de las Torres Blancas, no le cobré nada, como respuesta un poco a su generosidad. Yo también tuve la mía, aunque creo que me equivoqué, tenía que haberle cobrado. Pero quiero decir que el arte de los del Grupo Gaur se hace desde la creatividad y desde la capacidad y la intensidad de cada artista para manifestarse en la materia que él desea. Puede ser la piedra, la escultura, la pintura, pues. No hay bellas artes, no hay profesores, no hay nada de todo aquello que ahora se está apoyando, que en realidad es un paso hacia atrás enorme, porque no saben, no han conseguido, pero tienen que tener libertad, o por lo menos tienen que saber lo que es la dificultad de la existencia, saber lo que es vivir. Si resulta que tienes la apoyatura de tu amacho, de tu aitona, del vecino, de quien sea, luego del ayuntamiento, de la alcaldía, que es lo mismo, de la Diputación, luego del Gobierno vasco, eso es una juerga, de aquí te espero. Y el resultado es lo que dijo Miren Azcárate, ahora las nuevas tecnologías. Pero lo que Miren Azcárate no sabía es que la tecnología no produce absolutamente nada. Es alguien que maneja esa nueva tecnología u otra y que es capaz de crear algo con ella. No es la tecnología la que hace el arte. Y eso Miren no sabía. Y ha sido la consejera de Cultura. Y yo no sé dónde están los consejeros ahora, si es que saben algo. Por eso hay que ser siempre independientes si es posible. Y eso es lo que pretendíamos con Gaur. Que luego vinieron el grupo Socamairu, vinieron Arce, con la Chalaparta, vinieron muchas más personas. Y aquello de exposiciones de arte compuesto, ni siquiera nosotros sabíamos lo que quería realmente significar. Podíamos decir, bueno, pues una ópera en la que hay de todo, hay decorados, hay música, hay pintura, hay decorados, hay de todo, bueno, pues podía ser una ópera. Es decir, que todo aquello quedaba en una intención muy grande, pero que hace falta muchos años para elaborar. Y luego cuando viene Díaz, que empieza a dirigir, a controlarnos a nosotros, sin ni siquiera comunicarnos, no digo yo pedir permiso, ni siquiera comunicarnos, es cuando nos damos cuenta que ya hemos caído en manos donde siempre. Que se aprovecha de nosotros y del propio Barandiarán para hacer lo que le dé la gana.
al extremo de que su hija, hace muy pocos años, y ha pasado tiempo, me dijo un día que el gobernador civil les llamaba cada semana para decir que iba a cerrar la Galería Barandiara. Y que su madre vivió tan asustada durante muchos años que quemó todo lo que guardaba en relación con la Galería Barandiara. Tal fue el drama que vivió esta señora gracias a la bestialidad de un gobernador civil, que ni siquiera aceptaba ni la pintura ni la escultura no figurativa, lo cual no había ni siquiera un intento de decir Franco es un cretino o alguna cosa así, o un asesino, o lo que uno quiera, ¿no? No, eso no se veía por ninguna parte. Y luego cuando se habla de la patria vasca o de la patria, yo cuando oigo esa palabra me largo. Me da igual que sea la patria española, la vasca, la indochina o la que sea. Esa es una palabra que no la entiendo, nunca la he entendido muy bien. Hay formas culturales que tocan con, podríamos decir, con el arte popular, pero una cosa es el folclore en su tiempo, en su momento, y otra cosa es coger ese folclore y hacer de ello un modus vivendi, y lo mismo ves los chunchurros en pleno verano en San Juan de Luz, que los ves en su momento, que los ves luego por la calle Orbeta paseando, o que los ves luego en cualquier otra esquina. O sea, eso es hacer un uso inadecuado de la cultura popular, que es creativa, con todas las variantes que tiene, pero lo que no se puede hacer de es un negocio o una especie de pseudopatria, porque los chunchurros te los puedes encontrar ahora al salir por aquí, ¿no? Y dices, oh, estos vascos, caray, qué geniales son, ¿no? Que no nos cuenten cuentos, que no nos cuenten cuentos. Y bueno, no sé si se me han olvidado muchas cosas, pero el tiempo pasa. Sí. Bien, gracias. Sí. Bueno, a mí me toca moderar y organizar y preveo que esto es una tarea imposible porque esto se ha dispersado a tantas direcciones que va a ser complicado encontrar un punto de discusión. Yo también han salido cosas, y como lo he estudiado también por mi parte, no estoy muy de acuerdo con algunas interpretaciones. Creo que la experiencia de Gaur no se deja reducir a una interpretación unívoca. Yo creo que ahí confluyeron muchas cuestiones, muchos factores sociopolíticos, culturales, incluso de pasiones individuales y opciones particulares individuales, que hacer una lectura, yo creo que un poco unilateral, pues no me gusta demasiado. Un aspecto a debatir sería que parece que un poco identificas Gaur como los artistas que van del arte a la política y el resto de grupos de la política al arte. Yo, en mi opinión, no se corresponde eso. No, ni en Vizcaya ni en ningún otro lado. Sí, yo creo que hay formas distintas de manifestar el compromiso político, como había dentro de Gaur formas distintas, y de algún modo era más homogénea la posición de Hemen, porque viene de otra tradición, vienen de estampa popular, de artistas que están más conectados a la resistencia antifranquista de signo comunista, es decir, vienen de otra experiencia, otro contexto, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Podríamos discutir sobre las selecciones artísticas, que también es una discusión compleja, porque en Gaur un factor de discusión permanente entre Orain y Hemen, entre Hemen y Gaur, es primero, que visto el tiempo nos parece un poco, en fin, la cosa un poco simple, de abstractos figurativos, como si esa fuera la cuestión del arte. El arte no está por encima, y eso tanto Valerdi como Amable ya planteaba en aquel momento que esa discusión era un poco falsa, porque la creación del arte no se mide porque eliges una modalidad expresiva u otra, sino se mide por la capacidad creadora, renovadora, intensa, que puedes hacer desde recursos poéticos muy distintos o formales. Por lo tanto, esa frontera es un poco, en fin, que todavía ha durado esa discusión hasta hace poco, pero creo que es un poco falsa. Pero en segundo lugar, yo creo que el contexto marca mucha la impronta de la situación. Había una dictadura y ahí las formas de elegir cada uno cómo quiere introducir su disidencia, su impugnación, su forma de practicar la libertad para el arte o como ciudadano y como persona de su momento, de su época, son muy distintas. Entonces es cierto que en Gaur había sensibilidades distintas, políticas, poéticas, incluso también de opción personal. Entonces yo no creo que esa división de unos del arte a la política y otros al revés.
Gaur fuera... Es así como se surge el grupo de Bilbao, que ha desaparecido por completo, porque no tiene fundamento estético. No tiene fundamento estético para vivir, solamente tenía un fundamento político de Ibarrola, que era el que cortaba el bacalao, y nada más, y los demás obedecer en Vizcaya, así de claro. Y que no me cuenten cuentos que Franco existía. Yo ni sé si existía o no. Vienen de otra tradición. Ibarrola viene de Equipo 57, que fue una experiencia muy renovadora antes que Gaur, y Néstor participó en los inicios, una renovación de la abstracción, un racionalismo que lo llevan a un planteamiento novedoso. Lo que pasa es que hay un momento en que plantean, junto con otros grupos de otros sitios, lo que se llamó estampa popular, una vinculación del arte también como, digamos, una forma de socialización del arte y el acceso al arte, no solamente para la producción de artistas de vanguardia, para la burguesía, las instituciones del mundo... No, digo, déjame terminar. Otra cosa es que la no, déjame terminar. No digas tonterías. Sí, el mercado, ¿quién compraba en aquel entonces? Vamos a ver, no digamos lo que no es. Ahora, ¿quién compra? Si es que compran. No solamente, y la burguesía toma otras formas, y hay un mercado público y hay otras cuestiones, pero en aquel momento no. Y ese intento de hacer un arte socializado, pues bueno, es tan legítimo como el que quiere solamente hacer un arte encerrado en no sé qué perspectiva. No es una cuestión de legitimidad, ambos son legítimos, y a ti te gusta más una cosa y a otro le gusta otra. Pero eso es un cuento de... No es ni un cuento, es una lección. Está diciendo, a unos les gusta el comunismo y a otros les gusta el socialismo y a otros les gusta rezar todo. No estoy hablando de eso. ¿Y con eso qué quieres decir? No estoy hablando de eso. Lo que quiero decir es que creo que hacemos mal con presentar imágenes un poco reductoras de algo que fue mucho más complejo, que estuvo mediado por compromisos y elecciones personales, pagando incluso cárcel, que también hay que contarlo. Ibarrola pagó cárcel porque, según dice él, estaba viendo pasar una manifestación y se lo llevaron. Hace falta ser imbécil, sabiendo que andaban detrás de él para plantarse delante de creo que no podemos banalizar el compromiso de aquellos años. Quien ha vivido el franquismo, aquí hay mucha gente que lo ha vivido, no podemos banalizar con las formas de si uno fue a la cárcel. No empecemos a llorar por Ibarrola. No estoy llorando por Ibarrola. Digo, no banalizar. ¿Dónde está Ibarrola ahora políticamente? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que uno hizo? ¿No has visto la foto de Ibarrola con el rey diciendo se me cae la baba? ¿Qué tiene que ver eso? Estamos mezclando cosas. No tiene nada que ver, José Antonio. No tiene nada que ver. Y está con el PP en Ávila, con una fundación allí creada por Acebes. ¿Qué tiene que ver eso? No estamos hablando de eso. Hay varios que no tiene que ver. No estamos hablando ahora de lo que las trayectorias que han podido tener. Tú no quieres hablar de eso, claro. No, estamos hablando de unos años 60, de Gaur, del contexto, y estamos saltando y mezclando para adelante y para atrás. Al final, yo creo que es difícil la discusión así razonada. Es difícil, porque mezclamos cosas de índole diferente. Y entonces no sabemos bien a dónde queremos llevar. Yo lo que estoy planteando es que en aquel contexto, primero, no banalizar las formas de compromiso y las situaciones tan precarias, que tú lo habéis conocido muy bien, en las que vivisteis, y el que para hacer una exposición necesitabais del permiso del gobernador, como tú bien has planteado. No, yo no he dicho que nos hacía falta el gobernador. No digo que el gobernador quería cerrar la galería Barán de Arán. Pues eso, porque había una censura. La exposición ya estaba allí. Es más, no solamente hubo la exposición, te voy a decir, hubo conciertos de música contemporánea. Sí. Bien. Y te voy a decir quién. El Teratectrón de Xenakis. Sí, ya lo sé. Dado el mismo día en que se proyectaba en Royan, por primera vez, se dio en la galería Barán de Arán una semana después, con Le Marteau sans Maître de Pierre Boulez, con Le Son des Adolescents de Stockhausen, con Alban Berg, con Schönberg y con Anton Weber. ¿Por qué? Y tengo que decirlo, y lo siento mucho, que fui yo el que organizó estos conciertos. ¿Por qué era yo el que organizaba estos conciertos? Porque a mí me apasionó este tema. Los demás, y lo siento mucho decir, vivían. Dos en Fuenterrabía, es lógico que no estaban todo el día pendientes de San Sebastián. Zumeta en Usurbi. Valerdi entre Madrid y San Sebastián, de vez en cuando. Oteiza en Irún, haciendo además sus cosas, tuvo una película, Oteiza lo suyo también, es lógico y amable que estaba aquí conmigo. Que éramos los únicos casi que nos movíamos con cierta... ¿Por qué hago yo todo esto? Pues porque sencillamente tenía conocimiento de esta gente, y estos conciertos se repitieron varias veces con toda la sala llena, bastante más gente que hay ahora aquí, por la curiosidad tan grande que existía en el público por conocer la música de Xenakis, de Pierre Boulez, de quien fuese. ¿Cómo es posible que un gobernador civil trate de coartar esto? Pues tan imbécil era aquel que estaba allí, que no sé ni quién era. Todo estaba bajo el control de la oficialidad. Pero todo, esas cosas había que hacerlas al margen de que esa gente existiese. De acuerdo, pues eso tenía valor. Te voy a contar otra historia. Cuando hago la escuela de Lorrio, y para que quede más claro, yo dejo la escuela a los 13 años porque no aguantaba. Así de claro. Y me pongo a escribir. Y escribo una novela que la quemo 10 años después de haberla escrito primero a mano y luego a máquina.
Pero, mientras tanto, cuando yo hago esa escuela de Elorrio, en vez de esperar a que viniese alguien del Ministerio de Cultura en Bilbao o en Vizcaya, Elorrio estaba en Vizcaya, está en Vizcaya, a preguntarme a mí, me iba yo al Ministerio de, aquí en San Sebastián, a preguntarles qué sistemas había o qué, no me acuerdo muy bien cuál fue la temática que yo les planteé para hacer todo esto, y qué ocurría, que la representante española de la parte cultural de educación era, pues lo de siempre, es la mujer del gobernador, la mujer de su secretario o lo que sea, para que tuviese otro puesto más de trabajo. Y claro, cuando le empiezas a preguntar cosas muy concretas y que no sabe nada, te da todos los permisos que te dé la gana en 5 minutos, que es lo que ocurrió, y punto. Pero en hacer esa intentona no pasó nada. ¿Por qué? Me adelanto a ellos, en vez de que ellos vengan a la escuela de Elorrio a preguntar, oye, ¿aquí qué pasa? Teníamos un empleo del tiempo en el cual los puntos de la falange pues duraban 5 minutos, es decir, no existían. Pero aparecen en el papelito, sí que aparecían los puntos de la falange, que en el sistema anterior pues duraría 1 hora, 3/4 de hora, lo que fuese. Entonces, aprovechábamos para ir quitando minutos de materias totalmente inadecuadas, pero para añadirlas a la lectura. Por ejemplo, ningún niño de 14 años había leído nunca un libro. Eso en Elorrio en el año 64, 65, 66, por ahí. Sí, sí. O sea, quiero decirte que todas esas historias, al menos yo, actuábamos por libre. Y punto. Y jamás tuve problemas. Jamás tuve problemas, así de claro. Pero si me tengo que ir a pedirle al gobernador civil hasta permiso para respirar, no, es que no me tocas. Bien. Bueno, ya vemos que puede haber lecturas un poco contrapuestas y forma parte de esa tradición dentro también del arte, de la trama del arte moderno, de discusiones, tendencias, querellas, pero me interesa más también abrir un poco la conversación aquí a la gente que ha venido. Si alguien quiere comentar algo y si no, desde la mesa seguimos enzarzados. Ricardo. Voy a romper una lanza, bueno, primero a favor de existir, porque todo lo que ha dicho lo hemos vivido, ¿no? Quería romper una lanza a favor de Galería Barandiarán, porque fue una ventana abierta a la modernidad, a lo contemporáneo, en un momento que supuso, en la década de los 60, va a suponer el renacimiento cultural vasco. Renacimiento cultural vasco en todos los sentidos, tanto lo plástico como lo literario, lo musical, y fue un momento fundamental. Un elemento como Dionisio Barandiarán, un mecenas, que todavía no se ha vuelto a repetir, es decir, que invierte en un espacio expositivo con una línea expositiva que sabía que aquello era perder. O sea, no había ninguna intencionalidad de negocio, porque Dionisio, bueno, pues tenía repartido el cine de Unisi y tal, tenía un montón, en Zarao tenía un montón de sitios repartidos su propia actividad cinematística. Galería Barandiarán supuso, bueno, para gente como Carlos Sanz, como yo mismo, que hicimos nuestra primera exposición allí en el año 67, una ventana abierta. Julio Campal, que es el primer director, bueno, pues trae aquella magnífica exposición de poesía visual, que era algo inédito aquí, completamente contemporáneo. Luego lo que tú comentabas de Santiago Díaz y de Faguaga, que eran como los dos directores de la galería. Bueno, pues todos sabemos que Santi pues tenía una significación política de tipo comunista. Decir que en aquel momento hay una camaradería entre todos los que estábamos batallando en el mundo de la plástica. Había un compañerismo y había sobre todo un voluntarismo. Yo me acuerdo cuando hicimos la exposición en homenaje a Aita Barandiarán en Ataún, bueno, aquello era impresionante porque no había salas de cultura, no había ninguna ayuda económica, pero todo funcionaba por el voluntarismo. Tú ibas con tu cacharro, llevabas la escultura, pintabas la pared, ayudabas a montar las luces y tal, y se hacían una serie de exposiciones que el catálogo, y ahora con motivo probablemente de la expo de Néstor, yo le he facilitado bastante material a Miriam Arzuri del museo. Bueno, pues aquella exposición a veces era pues, un papelito doblado, sin más, un sencillo folio, porque no había pelas para nada, o como se hacía una cartulina en que, bueno, pues todas las semanas culturales que se hicieron en Tolosa, en el
impresionante, porque yo me acuerdo que entonces como fronteras tenías que tener cuidado donde pisabas porque te ibas abajo. En la entrada, la escultura de Remy colgando, y Dios, esto se lleva el techo, se lleva todo. Un momento de una creatividad impresionante, de un voluntarismo, y que todavía hoy empieza hay testigos de gente que sigue con ese movimiento del voluntarismo, de funcionar, de esa aportación generosa a tu sociedad a través de una dinámica cultural. Bueno, decir que el momento Gaur, de todas las experiencias de lo que tú dices, esto Gausenthal, bueno, que aquí no se había oído hablar en la vida, bueno, una serie de exposiciones que se hacían en la Galería Banderán. Aquello fue una ventana abierta a las nuevas ideas, a las nuevas concepciones. Y sí había, digamos, unas broncas en la prensa de aquella época entre figurativos y abstractos, porque en aquel momento la figuración, un tipo de figuración que no tiene nada que ver con la figuración de Amable, porque era otra figuración, era otra historia. Es decir, había casi como una significación política, o sea, la gente que estaba en el mundo haciendo arte contemporáneo y tal, había ya una actitud, una significación, y los carcas eran los figurativos, los académicos y tal. Yo me acuerdo cuando Amable Arias expone en los bajos, en las salas municipales del ayuntamiento, los famosos marcos y tal. Bueno, yo llevaba a la sazón un programa de arte en Radio Popular, en la calle Bengoechea, titulado Rincón Bohemio, porque era un espacio, bueno, pues de encuentro, y yo hice el gran elogio de la exposición de Amable. Bueno, la pirula que se montaba en los medios, poniendo a parir, esto es indignante, ¿cómo lo han permitido y tal? Bueno, pues eso sigue suscitándose en otra perspectiva, en el tipo, pero bueno, si no hemos cambiado nada, estamos igual. Y bueno, pues son una... Quería comentar eso de unos momentos vividos como muy intensos y que fueron fundamentales para el desarrollo posterior de esta ciudad. Bueno, yo quería decir que, habiendo escuchado tantas veces las palabras de Amable, son muy coincidentes con lo que dice Sistiaga. Y habéis tenido una diatriba un poco por Ibarrola, y yo tengo que decir, conforme a la verdad, que a Amable siempre le pareció Ibarrola un mal pintor, un mal artista, y que supeditaba el arte a la política, cosa que le parecía mal. Bueno, ya que está el micrófono aquí al lado, simplemente tomar un poco la palabra de lo que ha dicho Ricardo en relación a la importancia de la Galería Barandiarán. Es como, bueno, yo ya lo he publicado en varios libros, la historia de los espacios independientes en España es un protoespacio, realmente es un ejemplo de cómo un colectivo de artistas puede gestionar con una voluntad privada y además es mucho más complejo y bueno, yo he tenido información porque como muy bien ha comentado Sistiaga, éramos muy jóvenes y no tenemos de primera mano todo eso, pero la manera en la que se gestionó, la manera en la que se repartía también el dinero, los beneficios de las ventas, el tipo de programación, lo significa como un protoespacio dentro de toda la historia de los colectivos españoles. Bueno, esto lo tengo publicado en varios libros y seguimos un poco también investigando en esta línea porque creo que es una fuente muy importante para entender la gestión privada del arte y la importancia de los colectivos de artistas precisamente en esto, ¿no? En la fuerza de seguir adelante y a la vanguardia de lo que es las otras políticas culturales, porque es un tipo de emergencia desde la gestión privada que permite avanzar la creación contemporánea con años por delante de lo que supone lo que se van a hacer en otro tipo de espacios, simplemente. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis comentar algo sobre lo que ha salido o seguir? No me entero de nada yo. Bueno, yo quiero decir que pues no me he enterado de nada.
por culpa mía, porque estoy muy sordo. Pero yo estoy descubriendo todo ese jaleo que nació y creció, por lo visto, en aquella época, todas las cosas políticas, no sé, o sí llegarían a mí, pero con menos fuerza o con menos interés. Yo tengo ya la edad de hacer una especie de lista, no de listo, de lista. Y yo voy a decir de qué estoy orgulloso. Yo estoy orgulloso de haber hecho una escultura de 60 metros de frente por 24 de altura, que es la que está en la presa de Arriarán. Ahí había el peligro de que, claro, una cosa tan enorme, mal resuelta, pues era un drama, ¿no? ¿Por qué podía yo caer en eso? Pues podía caer en hacer a derecha e izquierda del aliviadero dos esculturas bajorrelieves abstractas que tenían que ser en ningún caso iguales, pero sí semejantes de peso, o sea, que no cayera la escultura para uno o para otro visualmente, ¿no? Creo que resolví bien y esa es una de las victorias que considero que sí. Después, a mí lo vasco pues sí me pesa mucho, vamos, me pesa mucho. Y el haberme fijado en que la mitología vasca, que tenemos que aceptar que en su momento, durante siglos, fueron las razones misteriosas que ordenaban la vida de nuestros antepasados. Y por respeto a eso, pues yo me preocupé de enterarme qué peso tenía eso, qué trascendencia. Y hablé con el padre Barandiarán, que tenía siempre una cierta reserva, porque él, como era cura, todo eso de la mitología y todo eso, todo lo que no fuera religión, no era así muy... Pero me sirvió bien, y fue muy considerado. Él había realizado la mayor y más exhausta documentación sobre aquellas creencias, pero claro, eran parte de nuestra cultura que la habíamos recibido por vía oral. Yo lo que quería es darles una corporeidad de escultura que, interpretando plásticamente, y no de una manera figurativa, por supuesto, sino abstracta, interpretando las características de cada imagen, de cada deidad, pues le diera una vida que nunca ha tenido hasta entonces. Y así es como hice la colección esa de la Euskal Kosmogonia Saila, cuyos originales los regalé al Museo de Bilbao. De eso también estoy muy satisfecho. Y un poco adyacentemente, a raíz de eso, pues haber también investigado un poco en las Iarriak, ¿no?, en las piedras de muerte. Para eso, pues me parecía que no me tenía que alejar
demasiado de las obras conocidas, arcaicas, y en San Telmo pues medí incluso el espesor de la piedra y tal. Pero lo que hice es dotar de una grafía nueva, y también eso considero que tiene un valor y que el resultado es... Oteiza decía que era lo mejor que había hecho yo, no sé. Aránzazu, pues, bueno, también fue una lucha grande, ¿no? Aparte que me borraron la primera versión. Ahí me di cuenta, pues, que los colores no pueden establecerse al mismo nivel óptico. Los colores claros vienen delante. Y aproveché eso también para mis composiciones, ¿no? Son, creo que 150 metros cuadrados. Y siempre un poco la desconsideración de los frailes, ¿no? No terminaban de encajar aquello. Y después, bueno, pues la última colección de cosas que estoy haciendo, que son casi siempre collage, ¿no? Los collages tienen esa cosa inmediata de resolución, ¿no? De contrastes, Y bueno, pues ya me puedo morir tranquilo. Digo yo. Bien, ¿quieres comentar alguna cosa? Añadir? Bueno, yo de todas maneras me gustaría terminar diciendo que el Grupo Gaur, bueno, pues el acontecimiento que tuvo en aquel momento determinado fue importante. Pero todavía yo creo que hay que subrayar la valía de los artistas, tanto de, bueno, pues de las trayectorias impresionantes tanto de Oteiza como de Chillida. Tú mismo has comentado también toda tu trayectoria, la magnífica exposición que tienes en estos momentos en Bilbao. A Sistiaga, a toda la experimentación directa que pudiste hacer en el celuloide, interviniendo uno por uno todas las diferentes películas. Sin haber aprendido en ninguna academia. Y bueno, la repercusión que ha tenido en los festivales de cine del mundo, etcétera, y toda tu experimentación en el mundo visual y en el mundo del informalismo. ¿Por qué se debe hacer así las cosas? ¿Cómo? No oigo. Ah, tú tampoco oyes, ¿eh? Sí. Coño. Una exposición tuya. Es que es de Bermeo. ¿Quién ha dicho? Bermeo. Que a ver en Bermeo, ¿cuándo vas a hacer la exposición que prometiste que ibas a hacer? ¿Bermeo? Bermeo. A Bermeo le he regalado yo 45 obras. ¿Tú dónde vives? ¿Dónde vives? Bermeo. ¿En Bermeo? Yo quería vivir en Bermeo, pero cuando llegué del exilio, después de 17 años de exilio, fui a mi casa y al cuartel de la Guardia Civil. Y no me dejaron entrar. Eso me pasó a mí en Bermeo. Voy de vez en cuando. Bueno. Pero no sé en qué estás empeñada, ¿en qué? Bueno, vamos a ver, si hay alguna intervención ya final que alguien quiera plantear antes de que cerremos aquí la discusión. Que no sea ninguna demanda de exposición para ninguno de los dos invitados. Bueno, yo agradecerte la exposición magnífica que tenemos aquí abajo, la de Amable Arias, a Maru por esas novedades que hemos visto por primera vez, ¿no? Para disfrutar en varias sesiones que tendremos que ir. Este hombre nos ha descubierto, le ha resucitado realmente al tío ese, ¿cómo se llama?
Amable. Amable. A este amable. Porque es verdad, hemos descubierto todos, ¿no? Su intervención en los libros que tenía, siempre muy inteligentes, muy... Y no se conocía de nada de eso. Privadamente. Le damos a este. Privadamente. Bien. Bueno, esto tendremos oportunidad de hablar de Amable con más detalle el próximo día y de Amestó y de Zurriaran, que será un poco el siguiente coloquio que tendremos el jueves 14. Pero, bueno, no sé si queréis decir algo más en torno a lo que fue aquella experiencia de Gao. Yo creía que este debía de... Así como he seleccionado unas obras de Micul, él ha hecho unas películas dibujando directamente, y yo que he tenido la suerte que me has enseñado, cada fotograma es un cuadro maravilloso, oye. Cada fotograma. Joder. Así que ahí tienes como 400 exposiciones. Bueno. Después está pintando unos cuadros de 5 metros por 4. Pero fantástico, en serio, fantásticos, de un expresionismo, de una libertad. Joder, cuenta algo, coño. Bueno. No les vamos a cansar. Bien, bueno, pues agradezco a Néstor Basterrechea, José Antonio Sistiaga, María José Aranzasti, que hayan participado en esta conversación, que vemos que la controversia que ocupó también, atravesó la experiencia de Gao de Barandiarán, puede continuar en el presente, y agradezco también a vuestra participación y vuestra asistencia. O sea que, si queréis, tenemos otra cita, otra posibilidad de charlar el día 14. Gracias. Bueno.